El viejo caserón de los Smithers siempre había sido un lugar tenebroso y enigmático. Se decía que estaba embrujado por las almas de aquellos que habían perdido la vida en circunstancias trágicas. Sin embargo, para un grupo de jóvenes aventureros, aquella antigua mansión era el lugar perfecto para realizar su juego favorito, el juego de las almas perdidas. El juego consistía en recopilar pruebas de la existencia de fantasmas y espíritus en la casa encantada. Los participantes debían explorar cada rincón oscuro y desentrañar los secretos que se ocultaban entre sus paredes. Para ellos, era solo una divertida forma de pasar la noche de Halloween, sin embargo, desconocían los peligros que les esperaban. El grupo estaba formado por Alex, el líder audaz y valiente, Sarah, la chica inteligente y curiosa, Marcos, el bromista del grupo, y Laura, la tímida pero intuitiva. Juntos, se adentraron en el caserón con linternas en mano, listas para enfrentar cualquier encuentro sobrenatural. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos, comenzaron a escuchar susurros y risas macabras que parecían provenir de las sombras. Los corazones de los jóvenes latían rápidamente mientras se acercaban a una puerta entreabierta. Al abrirse, reveló una habitación llena de viejos objetos y retratos de personas desconocidas. De repente, una ráfaga de viento helado azotó la sala y las puertas se cerraron de golpe, dejando a los jóvenes atrapados en aquel lugar siniestro. Una figura sombría emergió de entre las sombras y se presentó como el anfitrión del juego. Su voz resonaba en sus mentes, invitándolos a participar en un desafío mortal. El anfitrión reveló que las almas perdidas que habitaban en la mansión estaban atrapadas en un limbo eterno y solo podrían descansar en paz si los jóvenes lograban resolver una serie de acertijos y pruebas. En caso de fracasar, sus propias almas quedarían atrapadas en la mansión para siempre. Intrigados y asustados, el grupo aceptó el desafío. Comenzaron a explorar la casa en busca de las pistas necesarias para avanzar en el juego. A medida que desentrañaban los acertijos, descubrieron oscuros secretos sobre la historia de la mansión y las tragedias que habían ocurrido en ella. El tiempo parecía desvanecerse mientras se sumergían más y más en el juego. Las habitaciones se volvían cada vez más perturbadoras y los peligros más reales. Una vez que pensaron que habían resuelto todos los enigmas, el grupo se enfrentó al último desafío, encontrar la llave que los liberaría. El grupo buscó desesperadamente la llave en la habitación final del juego. Los retratos en las paredes parecían cobrar vida, mirándolos con ojos vacíos y sonrisas maléficas. Las sombras se retorcían y susurraban promesas de eterno tormento. Los jóvenes sentían el peso del miedo y la ansiedad sobre sus hombros, pero sabían que debían encontrar la llave para escapar. Mientras investigaban cada rincón de la habitación, Laura notó un detalle peculiar en uno de los cuadros. La figura retratada llevaba un collar con un colgante en forma de llave. Con una mezcla de esperanza y desesperación, arrancó el colgante del retrato y, para su sorpresa, se convirtió en una llave real. Llenos de emoción, los cuatro amigos se apresuraron a la puerta principal para liberarse del encierro en aquel lugar maldito. Sin embargo, al girar la llave en la cerradura, las paredes comenzaron a estremecerse y una risa macabra llenó el aire. La mansión parecía rechazar su intento de escape. De repente, las almas perdidas que habían sido liberadas por los jóvenes en el transcurso del juego aparecieron ante ellos, sus rostros mostraban angustia y resentimiento. Gritaban y clamaban por justicia mientras avanzaban hacia el grupo. Alex, Sarah, Marcos y Laura se dieron cuenta de que habían desatado una fuerza sobrenatural que estaba más allá de su control. Con determinación, buscaron una solución desesperada. Recordaron que el anfitrión del juego les había dicho que las almas podrían descansar en paz si se cumplía una condición específica,
encontrar y entregar un objeto valioso que había sido robado de la mansión. Con la esperanza de redimirse, los jóvenes se separaron para buscar el objeto perdido. Recorrieron pasillos oscuros y habitaciones abandonadas, enfrentándose a sucesos sobrenaturales y al terror que acechaba en cada esquina. Finalmente, Sara descubrió el objeto en el ático, un antiguo medallón de oro que había sido escondido durante décadas. Reunidos nuevamente, los 4 amigos se enfrentaron a las almas perdidas, extendiendo el medallón en un gesto de paz y redención. Las almas se detuvieron, sus expresiones llenas de tristeza y añoranza. Lentamente, el ambiente se calmó y las almas comenzaron a desvanecerse, encontrando finalmente su descanso eterno. Después de enfrentar el terror y liberar a las almas perdidas, el grupo se sintió aliviado y agotado. Creyeron que su pesadilla había llegado a su fin, pero la mansión aún guardaba un último secreto. Cuando se disponían a abandonar el lugar, una extraña corriente de aire frío les indicó que algo estaba mal. Escucharon un susurro que los invitaba a adentrarse más en el sótano, un lugar que habían evitado explorar hasta ese momento. Con cautela, descendieron por las escaleras y se encontraron con una habitación oculta bajo la mansión. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y escrituras antiguas. En el centro de la sala había un altar con una vela encendida. Sin darse cuenta, una fuerza misteriosa los atrajo hacia el altar. Una voz resonó en sus mentes, revelando la verdad oculta de la mansión. El caserón de los Smithers era mucho más que una simple casa embrujada. En realidad, era un antiguo lugar de culto dedicado a la oscuridad y a la adoración de entidades malignas. Durante décadas, aquel lugar había sido utilizado para rituales siniestros y sacrificios humanos. Los jóvenes quedaron paralizados por el horror de la revelación. Ahora comprendían por qué las almas perdidas se aferraban a aquel lugar y por qué el juego en el que habían participado era mucho más peligroso de lo que imaginaban. Habían sido manipulados por fuerzas oscuras que buscaban alimentarse de sus almas inocentes. Desesperados por escapar de aquella pesadilla, buscaron una salida del sótano. Sin embargo, las paredes comenzaron a estremecerse y una risa macabra llenó el aire una vez más. Las entidades malignas que habitaban la mansión habían sido liberadas por el juego y no estaban dispuestas a dejar que nadie saliera con vida. Con valentía y determinación, el grupo luchó contra las criaturas sobrenaturales. Alex lideró la carga, luchando contra las sombras con su linterna mientras Sara y Marcos utilizaban los objetos que encontraron para defenderse. Laura, superando su timidez, canalizó su intuición y encontró debilidades en los seres de oscuridad. La batalla fue feroz y desesperada. Parecía que la oscuridad estaba a punto de engullirlos, pero los jóvenes no se rindieron. Con un último esfuerzo, lograron sellar la entrada del sótano y contener a las entidades dentro de la mansión. Agotados y heridos, el grupo logró escapar del caserón de los Smithers. A medida que se alejaban, la mansión comenzó a desmoronarse, consumida por el mal que había sido liberado. Miraron atrás mientras las llamas devoraban la casa, sintiendo un escalofrío de alivio y tristeza. Aunque habían sobrevivido a la pesadilla, sabían que el juego de las almas perdidas les había dejado cicatrices profundas. Prometieron guardar silencio sobre lo que habían presenciado y se prometieron protegerse mutuamente de las sombras que aún podrían acechar en sus sueños. Pasaron los años y la mansión de los Smithers se convirtió en una ruina olvidada en los anales del tiempo. La historia del juego de las almas perdidas se convirtió en una leyenda urbana que se transmitía de generación en generación. Los 4 amigos, Alex, Sara, Marcos y Laura, siguieron adelante con sus vidas, pero el recuerdo de aquella noche fatídica nunca los abandonó por completo. Cada uno de ellos fue marcado de una manera u otra por la experiencia,
cargando consigo las cicatrices de aquella aventura terrorífica. Aunque intentaron mantenerse alejados de los sucesos sobrenaturales, la oscuridad seguía persiguiéndolos en sus sueños. Pesadillas recurrentes los atormentaban, recordándoles las almas perdidas y las entidades malignas que habían enfrentado en aquella mansión. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse a salvo, el destino les tenía preparado un último giro inesperado. En el aniversario de aquella noche fatídica, los 4 amigos recibieron una misteriosa invitación a un lugar desconocido. La carta no llevaba remitente, pero el mensaje era claro: el juego de las almas perdidas continúa. Intrigados y a la vez temerosos, decidieron encontrarse en el lugar indicado. Al llegar, descubrieron que se trataba de un viejo teatro abandonado, envuelto en una atmósfera de oscuridad y misterio. La voz del anfitrión del juego resonó en sus mentes una vez más, desafiándolos a enfrentar sus peores pesadillas y revelar la verdad oculta que aún permanecía en las sombras. Con un nudo en la garganta, los 4 amigos se adentraron en el teatro, dispuestos a descubrir qué les deparaba esta nueva prueba. A medida que avanzaban, se encontraron con escenarios terroríficos que representaban momentos clave de su pasado y de la mansión de los Smithers. Cada escena los confrontaba con sus propios miedos y traumas, poniendo a prueba su valentía y su determinación. Sin embargo, a medida que superaban los desafíos, también descubrían pistas que revelaban una verdad aún más escalofriante. El juego de las almas perdidas no era solo un entretenimiento siniestro, sino un ritual ancestral que buscaba abrir un portal hacia el mundo de las sombras y liberar a las entidades malignas atrapadas en el sótano de la mansión. Con horror, comprendieron que su participación en el juego original había sido manipulada para cumplir con ese propósito. Las almas perdidas que habían liberado no eran más que peones en un juego mucho más oscuro y peligroso. Determinados a detener la amenaza que se cernía sobre ellos y sobre el mundo, los amigos unieron sus fuerzas una vez más. Utilizando todo lo que habían aprendido y enfrentando sus propios demonios internos, se enfrentaron al anfitrión del juego y a las entidades que buscaban salir de su prisión. En un clímax lleno de tensión y desesperación, lograron revertir el ritual y sellar el portal que amenazaba con desatar el caos en el mundo. La oscuridad fue contenida una vez más, pero los amigos sabían que su lucha no había terminado por completo. Prometieron mantenerse vigilantes y alerta, protegiendo a otros de caer en la trampa del juego de las almas perdidas. Aunque las cicatrices de sus experiencias nunca desaparecerían del todo, encontraron fortaleza en su amistad y en el conocimiento de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío sobrenatural que se cruzara en su camino. Y así, los 4 amigos siguieron adelante, convertidos en guardianes de un legado oscuro que solo ellos conocían. Sabían que, aunque el juego de las almas perdidas había llegado a su fin, la presencia de la oscuridad siempre estaría al acecho, esperando su próxima oportunidad para manifestarse. En los años que siguieron, Alex, Sarah, Marcos y Laura se convirtieron en expertos en fenómenos paranormales. Fundaron una organización secreta dedicada a investigar y neutralizar amenazas sobrenaturales, utilizando sus habilidades y conocimientos adquiridos en su aterradora experiencia. Recorrieron el mundo, enfrentando criaturas de pesadilla y resolviendo casos que desafiaban la comprensión humana. Siempre juntos, se apoyaron mutuamente en los momentos más oscuros, recordando que habían sobrevivido al juego de las almas perdidas y que nada podía romper los lazos indestructibles que habían forjado. Aunque su labor era peligrosa y a veces desgarradora, nunca perdieron la esperanza de encontrar respuestas y proteger a los inocentes de las fuerzas malignas que amenazaban el equilibrio del mundo. En cada victoria, recordaban a las almas perdidas y a los sacrificios que habían hecho para detener la oscuridad. Con el tiempo, se convirtieron en leyendas dentro de su campo,
siendo buscados por aquellos que requerían su ayuda y admirados por quienes habían oído hablar de sus hazañas. Pero su misión siempre fue la misma: mantener a raya el mal que acechaba en las sombras, asegurándose de que ningún otro juego de almas perdidas pudiera liberar la pesadilla que habían enfrentado. Aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecieron del todo, encontraron fuerza en su unión y en la certeza de que, sin importar lo que sucediera, nunca volverían a ser víctimas de la oscuridad. Eran los guardianes de las almas perdidas, los protectores de la humanidad y los protagonistas de una historia que quedaría grabada en la memoria de aquellos valientes que se atrevieran a enfrentar el terror que se oculta en las profundidades de la noche. Si te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos, que eso me ayuda mucho a seguir haciendo más contenido parecido. Cuéntame en la caja de comentarios qué te pareció la historia y qué más deseas ver en el canal.